Bueno, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que declara de interés nacional la creación de una línea aérea de bandera, ¿no? ¿Por qué? Entre los motivos, bueno, porque ya estamos a puertas del Bicentenario y a razón del Bicentenario hay que crear pues una línea aérea de bandera, ¿no? Que importa que el mercado aeronáutico esté en la peor crisis que haya visto en su historia debido a la pandemia y que todo esté cerrado, ¿no? Creemos una línea aérea de bandera, más empresas públicas. Vamos a conversar con Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Señor Gutiérrez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto. A ver, en principio, para que se entienda, ¿no? Porque, claro, yo digo, pero ¿por qué no puede haber una línea aérea de bandera? Quizá eso haga que los pasajes carísimos que se cobran en nuestro país bajen y podamos ir a destinos donde ahora no se llegue, porque incluso en el proyecto quieren ir a destinos nacionales e internacionales, ¿ah? Mira, el sentido de la oportunidad, como bien lo has expresado hace un momento, es el peor. La situación, digamos, para las empresas aéreas es de supervivencia, no para entrar en aventuras empresariales a cargo del Estado. Y lo otro y lo más curioso es que no sabemos qué cosa es lo que se ha aprobado. Recordarás que este proyecto de ley en realidad tiene tres versiones. Una que empezaba como empresa pública con una inversión de 75 millones de dólares. Exacto. Segunda versión, una APP, que no necesitas una ley para sacar una APP. Y tercera versión, una mezcolanza, digamos que como el virus mutó a una versión en exposición de motivos APP y la parte normativa volvimos a la empresa pública, pero en esta tercera versión no se hablaba de monto alguno. Y finalmente el día martes que se aprobó, bueno, quedaba con el texto digamos, a enviarse posteriormente. O sea que finalmente no tenemos idea de qué cosa es lo que se ha aprobado en esta situación que, como volvemos a repetir, es de una situación muy grave para toda la industria en general, ¿no? Ahora, y también, y esto es importante resaltarlo, ¿no? ¿Por qué la preocupación del sector empresarial, de la industria aeronáutica? Yo no soy abogado, pero entiendo que el Estado, según la Constitución, solo puede intervenir en aquellos ámbitos donde el sector privado no ingresa, ¿no? Por eso es el rol subsidiario del Estado, pero entiendo que en el sector pues, aerocomercial hay competencia, ¿no? Hay competencia y desde hace muchos años tenemos ese escenario. Es más, luego de este cierre de operaciones y el cierre de operaciones también, valga la redundancia, de Avianca, igualito tenemos 4 operadores principales en el mercado nacional, sin contar con la cantidad de operadores, más de 20 a nivel internacional. Por eso también dentro de este proyecto de ley no se entiende cuál es el ámbito efectivo de su aplicación, porque una cosa es que digan que vas a buscar, digamos, la interconectividad entre aquellos pueblos remotos de la sierra y la selva. Ok, ese es un nivel de inversión determinado que es diferente de entrar a competir en un Lima-Cusco, por ejemplo, o en un Lima-Miami, que no Sí, claro. necesitamos ninguna, digamos, presencia estatal a nivel internacional, ¿no? Y si estamos hablando del primer caso, existe ya un mecanismo a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que es subvencionar pasajes para esas rutas hacia pueblos remotos. Y ese es un mecanismo que en todo caso debiese impulsarse y mejorarse, si es que hay que hacerlo. Pero dicho sea de paso, también este mecanismo es un ejemplo que utiliza el BID como buena práctica internacional, con lo cual como Perú deberíamos estar orgullosos de esos y dedicar, digamos, los esfuerzos a mejorar este tipo de prácticas y no obviamente digamos, crear una empresa estatal, ¿no? Ahora, para hacer los contrastes, ¿no? Uno le podría decir, pero a ver, señor Gutiérrez, aquí nomás, bastante cerca, en la Argentina, existe la empresa Aerolíneas Argentinas, que entiendo sigue operando. Cuéntenos, usted quizás sabe más de este tema, ¿cómo le va a Aerolíneas Argentinas o por qué Argentina sí puede tener su línea aérea y Perú no puede tener su línea aérea? El tema es más allá de que si puedes o no puedes, es el costo, ¿no? Y estamos hablando aquí, en el caso de Aerolíneas Argentinas, si la memoria no me falla, para el año pasado han cerrado con una subvención de más de 645 millones de dólares, que eso lo paga digamos, el pueblo argentino.
En nuestro caso, una aerolínea en una situación como la que estamos actualmente y que eventualmente, además, deberíamos de tomar en cuenta los antecedentes lamentablemente negativos de este tipo de aventuras, va a terminar siendo subsidiada por el Estado. Recordemos que el Estado no quiebra. Y bajo ese aspecto tenemos que eventualmente si arrancas con un capital sea de 10, 20, 30, 50 millones de dólares, mañana más tarde vas a necesitar subsidiar esto, porque ojo que acá se está hablando en teoría de una empresa low cost, pero no se sabe qué cosa es una low cost, quién define eso. Finalmente puedes estar pensando que va a haber una intervención en el nivel de precios, no se sabe. Hay muchas aristas y contradicciones e inconsistencias en este proyecto, tanto de forma como de fondo. Ese es un punto bien interesante para entender qué pasa en un mercado cuando el Estado decide ser un competidor activo, ¿no? ¿Qué pasaría en el mercado aerocomercial peruano si el Estado dice, miren chicos, yo saco mi línea aérea y voy a jugar con estas reglas y con estos precios? ¿Se generan distorsiones en el mercado? ¿Hay experiencias de países vecinos? ¿Hay experiencias despasadas? Ese es el problema, que, a ver, como regla general, bienvenida a la competencia, pero cuando entras como jugador estatal ya tienes ciertas ventajas y en el proyecto se establecen determinados beneficios adicionales a este competidor en particular, evidentemente en perjuicio del resto. Y ese es el gran problema, la distorsión que se generaría a través de un competidor, en este caso estatal, dentro de un mercado que ya tiene competencia. Como indicaste al principio, ya estamos hablando de una situación que no es un rol subsidiario del Estado. Eso sí es permitido por la Constitución. Otra forma de intervención en el mercado no es permitida, y en este caso en el mercado peruano aerocomercial tienes una competencia por lo menos de 4 grandes competidores y además también, digamos, en menor medida de otros tipos de aerolíneas, ¿no? Ahora, para cerrar, señor Gutiérrez, y entender cuál es la situación actual del mercado aerocomercial, no solo en Perú, sino en el mundo, ¿no? ¿De qué dimensión ha sido el golpe para ustedes debido a esta pandemia que continúa, dicho sea de paso? Bueno, en una palabra es supervivencia. Recordemos que las aerolíneas en el mercado local, desde que empezó esta suspensión de operaciones, hemos solicitado una serie de medidas de apoyo al Estado. Lamentablemente el resultado ha sido negativo, cero. Tenemos una recuperación que no ha ido digamos, de forma continua. Recordemos, como ejemplo, el 15 de julio del año pasado se reactivó vuelos nacionales. El 1 de agosto se suspendieron los vuelos a Cusco. Lima-Cusco es la ruta más importante a nivel nacional y estuvimos con esa ruta tan importante cerrada por más de un mes. El 5 de octubre arrancamos vuelos internacionales y ahí hemos venido de tumbo en tumbo con aperturas y cierres de diferentes destinos, contando con lo último, con este tema de la cuarentena que tenemos en vigencia el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa no solo con el mercado aerocomercial, que probablemente tarde en recuperarse, sino con este proyecto ya aprobado en la comisión. Muchas gracias, señor Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Se nos acabó el tiempo en las 5 de las 7, pero no se vayan, que ya viene, ya está con ustedes Tatiana Alemán en las claves del día. Muy buenas noches, señores y señoras.